Gracias. Bueno, ¿cómo están, chavos? Bien. Me encanta la palabra de Dios, me encanta la alabanza, me encanta adorar al Señor. Me encantan las reuniones así de mucha gente que nos reunimos con un solo propósito y es Jesús. Me encanta, eso nunca lo voy a como que dar por hecho de que no quiero ir, porque me fascina reunirme con otros locos por Cristo y que estamos adorándole y que queremos aprender más de Él. Y yo quiero platicarte y decirte que yo tengo toda mi vida de ser cristiano. Desde que soy pequeño, o sea, en mi familia, antes de que, yo tenía como 1 año de edad y en mi casa mis papás conocieron a Cristo y entonces así fue como la cultura en mi casa. Esa fue mi situación. Yo he leído la Biblia completa, desde el índice hasta los mapas, ¿verdad? La de Génesis, Apocalipsis. Me he metido a estudiar temas muy densos o muchos temas, algunos son medio controversiales con la gente, me he metido a ir a debatir y cosillas, o sea, me ha tocado de todo en esta vida cristiana. Pero el día de hoy puedo decirte que como nunca he estado asombrado con Jesús y el Evangelio. Como nunca, ya tengo 26 años y ya he leído la Biblia de pasta a pasta. Tengo muchos años en esto y te puedo decir que nunca se termina, nunca se acaba, nunca terminas de asombrarte. Y así debe ser nuestra vida. Preocúpate cuando estés como que, Mateo, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya me lo sé. O cuando te dicen tal historia, siempre mantente alerta a lo que Dios quiere hablarte, porque la Biblia nunca pasa de moda. Y yo quería platicarte eso. Y para empezar, toda la Biblia habla del Evangelio. No nada más en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Toda la Biblia se trata del Evangelio. Pero este par de meses nos hemos metido, mi esposa y yo, a estudiar fundamentos de la palabra de Dios. Cosas básicas y fundamentales. Cosas que a veces ya damos por sentado, ¿no? Cosas básicas, la santidad. Estamos metiéndonos bastante en eso. Pero me doy cuenta, como te digo, nunca va a pasar de moda esto, platicar de todas estas cosas. Y nunca va a dejar de ser importante. En las sesiones pasadas, Dios nos ha estado hablando de cosas fundamentales. Hablamos sobre cómo se llamó la serie pasada. Verdadero cristianismo. Se llamó verdadero cristianismo y hablábamos del pecado, de la gracia. Hablábamos de ser fieles al mensaje de Jesús. Y son sumamente básicos. Todos esos mensajes son sumamente básicos. Como que donde estoy aquí en la luz no puedo ver esto. ¿Está bien si me hago un poquito para acá? ¿Ready? Sí, claro que sí. ¿Atrás o adelante? Atrás. Ok, a mí me alegra, así veo. Ya. Gracias, Dios. Y todo eso es sumamente básico, lo hemos visto. Y a lo mejor dices, gracia, pecado, santidad, es básico, pero no por ser básico lo debes de tomar a la ligera. O no por ser fundamental debe ser tomado como que a la ligera, ya me lo sé. De verdad hay profundidad en esto. Y no por nada Dios nos sigue poniendo a nosotros que necesitamos compartir de esto. Porque Dios nos está llamando la atención. El pueblo necesita escuchar esto. Y esta serie de verdadero cristianismo como que evolucionó y ahora se tornó como la serie de Ancla. Esa es la serie, aquí dice Ancla, una vida inconmovible. Ahí está, es donde dice monitor. Di conmigo, ancla. Ancla, así fuerte como Jera, ancla. Y vamos a seguir viendo cosas fundamentales de la vida cristiana, de cómo vive un cristiano, de cómo se comporta un cristiano también. Vamos a seguir viendo esas cosas, pero también vamos a ver qué hacer ante situaciones adversas, porque sabemos que vivimos en un mundo corrupto. Nuestro alrededor no es como aquí adentro, que aquí todos son perfectos como Jera, ¿verdad? Siempre el que tengo aquí y siempre eres tú. Bueno. ¿Qué hacer ante situaciones adversas? Vamos a ver varias cosas en esta serie. También vamos a ver de qué sucede después de la vida aquí en la tierra. Y eso va a ser parte también de la serie Ancla.
Incluso también vamos a ver quién es Jesús. Son cosas fundamentales, pero a mí me está volando la cabeza. En serio, no te pierdas la serie. Invita a gente y también vuélvela a ver en internet y todo para que anotes. ¿Quién trajo su Biblia? Muy bien, cada vez más manos. ¿Y quién trajo para apuntar? En celular, todo. Y yo tengo por seguro que después de esta serie, al terminar esta serie, vas a ver tu vida diferente. Vas a ver tu vida de una manera diferente. Vas a enamorarte más de Jesús. Y esa es nuestra meta. Esa es mi meta y el propósito mío. No es que tú veas a Karen o a David o a la alabanza, es que veas a Jesús. Jesús es la causa de por qué hacemos todo esto. Estoy seguro de que te vas a enamorar más de Él. Y también profetizo que te vas a comprometer más con Cristo. Te vas a comprometer más a ser un verdadero cristiano. Y profetizo esa palabra sobre tu vida, ¿verdad? Y hoy comienza eso. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a entrar de lleno. Abre tu Biblia en 1 Corintios 3 y si tu compañero no tiene Biblia, compártela. Vamos a leer mucho el día de hoy. Vamos a leerlo todo seguido y luego vamos a irlo desmenuzando. 1 Corintios 3. A mí me gusta usar varias Biblias, varias versiones. Aquí traigo la mía compacta que es NTV. Así que ahí ve siguiéndome en tu Biblia. ¿Ya llegaron? Ancla, muy bien. Muy bien. Todo este mensaje está basado en 1 Corintios 3, del 1 al 15. Vamos a leerlo. Dice el 1: Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido. En la Reina Valera dice no con viandas. Eso es como el alimento sólido. Porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Versículo 4. Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia, el Evangelio. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Versículo 6. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Versículo 9. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción o como un perito arquitecto, dice ahí. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Y por último 15. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque tú nos has dejado tu palabra y te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que nos reveles, que en esta sesión podamos conocer más de ti, que podamos saber quién eres, que podamos también
aprender a encontrar las fallas que tenemos que no te agradan, Señor, y poder ser más como tú. Que podamos verdaderamente vivir la vida cristiana y que podamos estar anclados en ti, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, ya sé que leímos mucho, pero así lo quiso poner Dios. Y antes de todo voy a darte un contexto de Corinto, de este lugar, de la carta a los Corintios. En Corintio había un ambiente de corrupción y de pecado desenfrenado. Di conmigo, desenfrenado. Había en Corinto eso, corrupción y pecado desenfrenado. Los cristianos de ahí se sentían con la presión de querer también como acoplarse a la mala moral que había en esa región. Había mucho pecado, había corrupción, había un desenfrenamiento, así habla, había mucha inmoralidad, muchas cosas. Y los cristianos, como te digo, tenían la presión de adaptarse a esos mismos malos principios. Incluso muchos ya se habían rendido a ese ambiente malo en el que vivían y decían que eran libres en Cristo. Hablaban de la libertad en Cristo, pero ya se habían rendido realmente a esos pecados. Ya se veían como cualquier otro. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué significa verdaderamente ser libre? ¿Qué es ser libre? Y Pablo nos enseña, o mejor dicho, nos adoctrina de la libertad en Cristo. Eso es adoctrinarse, la enseñanza. Pablo nos enseña cómo es la libertad en Cristo. Y la carta cubre varios temas. Toda esta carta, todo Corintios, no solamente el versículo 3, sino todo Corintios cubre varios temas, como rivalidades en la iglesia, de que de repente el hermano con el otro se peleaba, y así, ¿no? La inmoralidad sexual, el abuso de los dones espirituales y muchas otras cosas. Incluso habla de incesto y cosas bien locas, o sea, muy densas. Y lo está hablando, aquí tú te das cuenta, Pablo, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Corinto. No se lo está mandando, y siempre lo repito, pero me gusta para que se te quede. Esto no va y no se lo está hablando a la gente que no está en la iglesia, sino se lo está hablando ya a los que están dentro de la iglesia, a los de Corintio, y les dice, está mal que hagan esto y esto, y habla de la libertad en Cristo, cómo debe ser verdaderamente. Y Pablo responde a todos estos problemas. Pablo responde a todos estos problemas y señala a Cristo como la solución definitiva. Jesús es la solución definitiva a todos estos problemas, de todo lo que está sucediendo, de la inmoralidad, de la queja, de los pleitos entre hermanos. Y vamos a ver un poco más de eso. A lo largo de la carta, Pablo también enfatiza que los creyentes se deben conformar a Cristo. Di conmigo, conformar. Conformar a Cristo y no al mundo. Pablo es muy claro. No se conformen a este mundo, al mundo que te rodea, a la gente, a cómo son las costumbres. El mayor porcentaje de la población o de tu entorno o en tu escuela no viven conforme a lo que Dios quiere. Pero Pablo es muy claro y dice, no sigas como todos. Obviamente el Espíritu Santo inspira a Pablo y dice, diles, no sigan como viven los demás. Y todos estos 15 versículos que leímos los quiero partir en 3 secciones. Vamos a partirlos y a desmenuzarlos. Me gustan esas palabras, desmenuzar los versículos, masticar la palabra, todo eso, para que entiendas un poquito más, que lo saborees. Y lo vamos a partir en 3 secciones. Si estás anotando, la primera sección es la vida del cristiano. Vida del cristiano, y eso es de 1 Corintios 3, versículos del 1 al 4. La vida del cristiano es punto 1, versículos 1 al 4. Si te das cuenta, Pablo no anda entre las ramas. A veces uno es así, ¿no? De que, oye, es que a Dios no le gusta las cosas malas, ¿verdad? Y no eres directo. Pablo fue directo con la gente, fue directo, y me encanta cómo es Pablo. Fue directo. Y así era Jesús también. Y Juan el Bautista, generación de víboras. Y eran, ¡pum! Claro que no vas a llegar tú con tus compañeros y ni siquiera das un contexto o dices algo y ¡víbora! Así, ¿no? En amor, claro que se dicen las cosas, pero Pablo comienza siendo directo con la iglesia en Corinto. Pablo distingue entre los cristianos que son
espirituales y los que son, ¿qué? Los que son carnales, los distingue. Ahí está hablando, y mira, voy a leerlo, dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Di conmigo: naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice: yo soy seguidor de Pablo, y otro dice: yo soy de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Y entonces Pablo distingue y les dice: ve cómo estás actuando, te pareces igual que a los del mundo. Todo lo que estás demostrando que sigues siendo dirigido por tu naturaleza pecaminosa. Pero otra forma de describir lo que significa estar en Cristo, pon mucha atención, estar en Cristo, pero ser carnales, es esto: la justificación precede y apoya la santificación. Va otra vez: la justificación precede y apoya la santificación. ¿Qué quiere decir? Un cristiano, y obviamente en toda tu vida vas a tener fallas y vas a andar en pecados, pero el punto es que no es que estés pecando, ¿verdad? Pero cuando un cristiano vive como cristiano y es carnal, la justicia precede y apoya la santificación. Cuando tú eres convertido, cuando tú conoces a Cristo y Él te ha llamado y tú te entregas a Él completamente, tú lo recibes y dices que Él es tu Señor y Salvador, en ese instante eres justificado. Eres justificado y también eres santificado. Pero hemos hablado de la santidad y les decía que se imaginen como un cerro, una montaña. Usen su imaginación, una montaña. Esto lo aprendí de Andrés Speaker. De que imagínate en la montaña, imagínate aquí una línea, y la montaña empieza desde aquí y está la cúspide. Cuando no estabas en Cristo no eras santo, no eras considerado justo ni santo, y estabas en el área de, estás frito, ¿no? Abajo de la línea, es más, de aquí, ¿okay? Está la montaña de abajo, ¿okay? Vamos a verlo aquí, aquí está la línea, y estabas frito. Pero el momento en que tú conociste a Cristo, subiste, pasaste esa línea, el momento en el que eres santo y eres justificado. Pero Jesús y la meta de la santidad se encuentran en la cúspide. Jesús es el primero de la santidad, y tú como vida de cristiano sigues escalando y sigues subiendo hasta que venga Cristo, o hasta que Él te llame a su presencia. Vas a estar en la cima de la santidad. Sí me voy a explicar. Pero un cristiano es eso. Un cristiano ya está en la zona, en la safe zone, ¿haz de cuenta? Ya está el cristiano justificado, y la justicia va primero precede y apoya también la santificación. Es decir, no se pierde la salvación y todo eso, pero sí está viviendo el cristiano una vida que no es conforme a la del Señor, que no está demostrando frutos dignos de arrepentimiento, y que tiene que cambiar, y por eso es directo. Hermanos, les tuve que hablar como si siguieran allá, porque Pablo sabe que sí están en Cristo. Pero hay un problema ahí en la iglesia de Corinto. Por gracia somos aceptados con Dios y puestos en el refugio de la justicia de Cristo, antes de ganar la victoria total sobre nuestra antigua naturaleza. A través de la gracia de Dios, Él te puso en el refugio de la justicia de Jesús. Ya eres justificado, aunque tú mismo sabes que todavía te falta mucho por alcanzar. Pero Dios te ve con ojos de amor y de gracia y dice: tú eres justo, eres santo también, estás en el refugio de Cristo, Él es tu abogado. Y ahora por eso Dios no te ve como, no te sigue condenando de que, hey, ya sé que recibiste a Cristo, pero ¡pum! Y tal cosa y todo. No te condena, pero sí te anima de que sigas avanzando. No nos vamos a ir para un lado ni para el otro. Aunque todavía no hayas ganado una victoria total sobre tu naturaleza pecaminosa, estás en ese refugio.
y sigues aprendiendo. Y es más, a mí me encanta imaginarme como esa escena. A Karen y a mí nos encanta ver la serie en Netflix que se llama Planeta Tierra. Una aburrida para muchos, pero nos encanta, nos fascina. Planet Earth se llama la serie. Hay otra que se llama The Hunt y otra que se llama Planet. Nos encanta ver la naturaleza y todo, y nos asombra. De verdad, cada animal, en serio, véanla. Es más, está más chido que Breaking Bad y esas cosas. O sea, Planet Earth, y ves la creación y te asombra la perfección con la que Dios creó todo. Y esa es la versión caída, ¿verdad? Es la versión caída, y tú te das cuenta que automáticamente, no sé, los animales hacen cosas sin que realmente se hablen, y wow, está impresionante. Pero me encanta cómo vimos, hace como 2 días, vimos los pingüinos, y están los pingüinos en medio del friazo. O sea, aunque sean pingüinos y de verdad están a temperaturas impresionantemente bajas, están todos reunidos y hacen así como una comunidad de pingüinos alrededor, y hombro con hombro trayéndose calor. Y abajo de ellos tienen como una bolsa especial o algo así para cuidar el huevo. Y luego cuando nace el polluelo, palabra así, y cuando nace el bebé pingüino, también lo tienen ahí, lo tienen cubierto. Y así yo me imagino que tú estás bajo las alas de Cristo, que tú estás refugiado en Cristo, en su justicia, pero estás tan cerca y estás aprendiendo de Él y sabes cómo es, cómo actúa, incluso su latido. ¿Qué es lo que late en el corazón de Jesús? ¿Cómo huele? ¿Cuál es su esencia? ¿Qué es lo que Él ama? ¿Y qué es lo que Él odia? ¿Y qué es lo que Él lo entristece? Y así me imagino yo, que estás como medio así como indefenso y casi ni poder caminar, pero Él así todo fuerte y todo, y te abraza y te refugia. Nosotros somos considerados justos antes de ser justos. O sea, si te das cuenta, tú por tu naturaleza y lo que haces no eres justo. Bajo la ley todos merecemos la muerte, pero Cristo te ha considerado justo antes de que realmente seas justo. O sea, si eres justo, no me quiero contradecir. A través de Dios y la sangre de Cristo eres justificado. Pero si somos reales, a veces, o sea, nos damos cuenta que me falta mucho, pero Él ya te hizo justo. Yo quiero decirte estas cosas y que te emociones y que digas, wow, con Jesús y su obra en la cruz. O sea, que mientras digas, sí, cierto, o sea, soy bien malo y estas cosas, pero no manches que aún siendo así Él me justificó. Que seamos agradecidos con Él. Y como dije, hemos hablado sobre la santificación en temas pasados y lo seguiremos compartiendo. Somos considerados santos aunque sigamos en el proceso de la perfecta santidad, de ser completamente semejantes a Jesús, como lo que puse ahorita de la montaña. Todo esto es una esperanza para los que luchan constantemente. A lo mejor tú vives una vida en lucha constante, y es bueno, así debemos de estar, luchando constantemente contra el pecado, contra la tentación, no ceder a esas cosas. Pero esto es una esperanza, ¿a poco no? Porque tú sabes que aunque no eres perfecto y que fallas y tropiezas, como quiera te levantas. Pedro se tropezó y se levantó. Moisés también se tropezó, pero se levantó. Muchos discípulos tropezaron y se levantaban. Y ese es tu caso, mi amor. Tú te tropiezas, pero no te quedes en el suelo. Levántate sabiendo que hay una esperanza y que Él es quien te levanta. Todo esto es una esperanza para los que luchan constantemente. Si no hubiera lugar para los luchadores y los que tropiezan, entonces la mayoría de nosotros ya nos hubiéramos dado por vencido hace mucho tiempo. O sea, si no hubiera lugar para los imperfectos, ya me hubiera dado por vencido. De hecho, Jesús, ¿por quiénes vino? ¿A quiénes vino Jesús? Pecadores. Y los compara como dijo, yo vine a los enfermos, a los que tienen necesidad de médico. A esos vino Jesús. No al que ya se cree acá bien de que tiene todas. Vino a los débiles, a los que tienen necesidad de ayuda, de médico. Ahí está la esperanza. Otra forma de verlo es que nadie nace maduro. Y quiero que lo entendamos. Cuando naces o naces en Cristo, no naces maduro ya sabiendo todo, ¿verdad? No naces maduro. Primero eres un bebé antes de ser un adulto. Primero vas creciendo, vas aumentando, vas
vas comiendo, vas nutriéndote y vas creciendo y te vas poniendo fuerte como Cristian, ahí atrás. Pero aún así, a pesar de que yo te diga, hay esperanza, y Él te levanta, y eres santo, y eres justo, aunque la riegues, aunque te tropieces, aún así Pablo no justifica el comportamiento y la vida que están llevando los cristianos de ahí. Pablo nunca justificó lo que estaban haciendo, que estaban viviendo una vida carnal. Porque no nos debemos de justificar y quedar en eso, de que, bueno, es que tengo esperanza, ok, soy un cristiano carnal. No. Lo que Pablo dice ahí es que él no justifica, de hecho lo reprende. No le agrada y a Jesús tampoco le agrada. En Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es Romanos 6, 1 y 2. Gálatas 5, 13 en la NTV dice, porque ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿En qué? Libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor. Entonces, de hecho, Pablo en todas estas lo habla, la palabra, las escrituras dicen que tú has sido llamado a libertad del pecado, a que ahora puedes decir no al pecado. Esa es la verdadera libertad de Cristo y ahorita vamos a hablar más de esa libertad. Vamos a hablar del segundo punto, que es el crecimiento. Segundo punto, el crecimiento. Y está en los versículos del 5 al 9 y dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron una buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Punto número 2, el crecimiento. Versículos del 5 al 9. Y en la primera parte, del 5 al 7, habla que hay una lucha y que hay gente diciendo, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo, y la verdad es que me recuerda mucho a lo que sucede hoy en día. Es clásico del ser humano idolatrar a algo o a alguien. Sin darte cuenta, a veces lo haces. Es muy fácil que tú idolatres a alguien, así que tenemos que estar en constante permanencia. Y dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, chécate bien de que tus pies, ¿verdad? Que no tengan las agujetas desabrochadas. Estate firme. Es muy fácil idolatrar a algo a alguien. Y yo quiero decirte que yo admiro a mucha gente. Y para mí son héroes de la fe. O sea, hay mucha gente que yo admiro y que puedo decir que son héroes míos. Son verdaderos cristianos. Pero, y conmigo, pero debo ser cauteloso. Debo tener cuidado. Admiro a mucha gente, pero debo tener cuidado aún dentro del cristianismo. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Me recuerda unas cosas que suceden hoy en día. ¿Qué eres tú? ¿Eres calvinista o eres arminiano? O también cosas como te digo, yo admiro, y yo admiro a Calvino y admiro a Arminio, o sea, no estoy en contra de eso, pero tengo que tener cuidado. O también de repente sucede que hay una acentuación exagerada en la reforma del siglo XVI, que de repente ya la reforma y Jesús, así en chiquito, la reforma del siglo XVI y la Biblia, así en chiquito, o sea, la reforma y todo eso estuvo muy, muy bueno. Y te digo, yo admiro a esa gente que dio sus vidas, y admiro a gente como Bonhoeffer, que es un alemán que dio su vida por el Evangelio. Tiene un librote así de su genealogía, su biografía, pero no es como que Bonhoeffer o Edwards o
Spurgeon o cualquiera, son muy buenos, pero esa acentuación, o también ahorita, ese enaltecimiento a la cultura o a la corriente relevante. Si se fijan, hay de tutti frutti, ¿verdad? Unos que están acá bien de que mucha palabra y todo, y otros acá más como de otra manera. Tenemos que tener cuidado en cómo yo me enfatizo en unas cosas o idolatro unas cosas. Es que es así, y es que esto y otro. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí dice claramente, Dios es quien hace crecer la semilla. Es Dios. Y Pablo se encargó de que, ¿yo qué? O sea, estaban diciendo, yo soy de Pablo, y Pablo a lo mejor pudo haber estado ahí como que, mira, tengo seguidores. Al contrario, decía, ¿yo qué? Yo soy consiervo también y Apolos también. Yo riego, o yo planté la semilla, Apolos la regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Dios es quien hace crecer la semilla. Jesús es el ancla que da firmeza a esa planta que está en crecimiento. Es Jesucristo, es la base. Y el fin de la reforma del siglo XVI es Jesucristo y es la sana doctrina. Y el fin también de lo que llegan a muchas personas, que de repente se pueden llegar a desviar. Y a mí me pasó una vez, me empecé a desviar, como que me concentraba en cosas controversiales y todo, no, y es que esto. Y entonces a veces en lugar de compartir a Cristo, empiezas a compartir a una persona. Y a mí me ha tocado escuchar a mucha gente así, pero eres calvinista, pero eres esto, pero tú crees en esto. O sea, Jesús es el ancla y el fundamento, que eso nunca se mueva. Versículos del 8 al 9 que estábamos hablando, que dice, trabajamos en conjunto y cada uno será recompensado por su arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. O sea, no importa si te tocó plantar o regar, no importa si te tocó sembrar o regar, tú trabajas en conjunto con todos los demás con un mismo propósito. Di conmigo, un mismo propósito. Y cada uno será recompensado por ese arduo trabajo, pero el que se lleva la gloria es Cristo. El fin, el que da el crecimiento, el que tiene la capacidad de que fluya la sábila en la planta, del que tiene la capacidad de que fluya la vida en esa planta, en esa semilla que fue creciendo y se convirtió en una planta. Es Dios mismo. No son tus méritos o por qué tanto sepas tú y que le digas a la persona. Es el Espíritu Santo convenciendo a la persona de pecado, de arrepentimiento, decir sí, Señor. Punto número 3, y aquí me quiero meterme mucho de lleno. El punto número 3 es el fundamento y la construcción. Punto número 3, el fundamento y la construcción. Y son de los versículos del 10 al 15. Es todo lo que sigue. Dice, por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, ya los vimos, oro, plata, joyas, madera, heno, hojarasca. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada uno construyó. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas o como por fuego, dice. Fundamento en el griego es temelios. Digo conmigo, temelios. Estamos aprendiendo griego. Fundamento, temelios. Y fundamento significa cimiento, significa base, significa rudimentos, y también, conforme a un diccionario bíblico, significa los primeros principios de la vida cristiana y del conocimiento. Ese es el fundamento, de acuerdo al contenido de la palabra en la Biblia. Y Pablo está muy preocupado con lo que se está enseñando.
en Corinto. Y por eso les dice, ten cuidado cómo edificas. Y ten cuidado de no cambiar el fundamento. Y ten cuidado con lo que pones arriba. Y ten cuidado con los materiales que utilizas. Él está muy preocupado por lo que se está enseñando. Y hace una analogía con la construcción de un edificio. Y lo que hace Pablo aquí es que enfatiza esta enseñanza a los que enseñan la palabra, a los maestros, a los evangelistas. Él no enfatiza en eso, pero yo quiero ahorita que, ok, así es el contexto de esto, pero yo quiero que ahorita tú te pongas a pensar en tu vida, que tú digas, ok, yo soy también un constructor de mi propio templo, que es del Espíritu Santo. Este templo es de Dios, pero yo también edifico, o yo también la arruino, como de repente pongo materiales que no son. Quiero que tengas eso en mente. Vamos a hablar personalmente. Piensa en ti mismo y cómo edificas tu vida. En 1 Corintios 3, versículo 10, en la parte B, Pablo advierte en que sean cuidadosos. Que tengas cuidado, dice, yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. Cualquiera que edifique sobre el fundamento. Y luego Pablo da las razones de por qué tenemos que ser cuidadosos en los materiales que utilizamos para construir la iglesia, para construir el templo, para construir tu vida cristiana. El versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En el 10 habla como de los materiales o lo que sigue, y en el 11 habla del fundamento y también habla de que no le cambies. Y hay una conexión en estos dos versículos. En el 10 dice, ten cuidado cómo construyes sobre el fundamento. Y el versículo 11 dice, Cristo es el único fundamento. Y entonces, mi hermano, pon mucha atención. Lo que quiere decir la Biblia es que el fundamento controla los materiales de la construcción. El fundamento va a ser el que controle cómo debe ser edificado lo que esté encima de él, encima del fundamento. Es lo que va a controlar los materiales en toda la estructura, el fundamento. ¿Tiene sentido decir? Te hago esta pregunta. Que si tiene sentido decir esto, ten cuidado de qué tipo de puertas pones porque el fundamento es Cristo. ¿Tiene sentido? Dice, ten cuidado con qué tipo de puertas, ten cuidado con qué tipo de ventanas pones, porque el fundamento es Cristo. Hablando en tu vida cristiana, hablando en tu vida como cristiano, ten cuidado con qué tipo de cables, con qué cableado pones en la casa, porque el fundamento es Cristo. Ten cuidado con la fachada que tienes, porque el fundamento es Cristo. Ten cuidado con las tuberías que pones, porque el fundamento es Cristo. Ten cuidado cómo construyes, porque el fundamento es Cristo. ¿Tiene sentido? Sí. Tiene mucho sentido. Tiene bastante sentido. Y el fundamento controla la forma y la calidad de la construcción. Así debe ser. El fundamento debe controlar la calidad de la construcción. Y la función del fundamento también es que mantiene el edificio firme y que no se derrumbe. Sabemos que Jesús es nuestra roca eterna. Él es la piedra angular, Él es la roca fuerte. Y hablamos de que, sabemos, en la Biblia habla de que cuando alguien edifica sobre la arena, pero alguien edifica sobre la roca, que aunque se vea bonito, ¡pum!, se va con los vientos. Pero el que está edificado sobre la roca permanece. Y ahora no nada más estar edificado sobre la roca, sino ¿qué estás haciendo con tu construcción? Quiero llevarlo más allá. No te quedes solamente de que, ya soy salvo, o ya soy cristiano. Más allá de tu vida. Como decía Karen al principio, no nada más nos salvó Jesús y no nada más fue como para eso y ya, sino también la vida que vivamos, y que sabemos que cuando fuimos llamados estábamos sucios y Él nos abrazó, nos aceptó
Pero no se quedó ahí, sino te vistió de vestiduras blancas y quiere que vivas una vida como Él. Jesús es el fundamento y la principal piedra angular. Él es quien dirige la construcción. Jesús, te hago esta pregunta, ¿Jesús dirige tu construcción? ¿Jesús dirige tu vida? El fundamento que es Cristo, ¿verdaderamente dirige tu edificio, este templo? Todo el peso recae sobre Cristo. Él es el ancla que mantendrá tu vida inconmovible. Di conmigo, ancla. Jesús es el ancla que mantendrá tu vida inconmovible. Porque también quiero llegar a ese punto, en que confíes. Porque no quiero que llegues a un punto de que es que yo soy súper imperfecto, tengo un chorro de fallas. Porque sí estoy advirtiendo, como Pablo lo dice, que hey, los materiales que utilices. Pero también tienes que confiar en que Cristo es el fundamento y todo el peso recae sobre Él. Y gracias a Él tendrás un buen edificio. No es por tus fuerzas. Quiero meterme más en eso ahorita. Tener una buena obra de construcción. Hablando de tu vida cristiana, hablando en lo espiritual. Tener una buena obra de construcción es como decir, Jesús, me esforcé por amor a ti. Tu vida, tu sacrificio, tu muerte, tu resurrección, tu santidad me inspiraron a construir así. Tú como fundamento me demostraste cómo seguir. Tú pusiste las bases. Y ahora yo puedo seguir. O sea, yo puedo estar edificando con tu ayuda. Todo el peso recae sobre ti. Tú eres quien me ayuda. Es tu gracia. Son tus fuerzas, no las mías. Si yo pusiera mi fundamento, se caería. Si yo basara mi conocimiento en una persona mortal, como Apolos, como Pablo, se caería todo. Si yo basara también mi conocimiento o mi cristianismo en lo que yo sé como David González, se derrumbaría todo. Pero mi fundamento y mi ancla es Jesucristo. Mi intención en esto es que nos demos cuenta lo malagradecidos que somos a veces. Esa es una de mis intenciones de este mensaje. Que nos demos cuenta lo malagradecidos que somos a veces. Que digamos, veo mi obra, o sea, veo mi vida y veo que soy un tirano. Veo los materiales y me doy cuenta que, porque el cristiano de hoy es experto en excusas. El cristiano de hoy es experto en muchas excusas. Ay, es que de verdad no puede controlarme. Es que no puedo. Es que es imposible. O X, con que ore 5 minutos, como quiera Jesús me ama. El cristiano de hoy en día es muy, aquí sí puedo decirlo, movible, muy mediocre, superficial, muy fácil para darse por vencido. Y una vez, no sé si se acuerdan de una predicación que di, que su vida práctica puede demostrar o ser como una, también de cierta forma, analogía de lo que es tu vida espiritual realmente. De cómo somos a veces inconstantes en muchas cosas. Que la dieta que comenzó en enero y ya nunca la seguí. Comencé a leer la Biblia y ya no la seguí. Comencé a leer un libro y no la seguí. Comencé a leer otro y no la seguí, otro y otro. Y tienes ahí la biblioteca un chorro de libros, pero ninguno terminado, ¿verdad? Somos muy barrosos. Somos expertos en dar excusas. Por eso es uno de mis propósitos en este mensaje, de que nos demos cuenta, que nos evaluemos. Voy a tomar. Pero, ¿qué nos está pasando, iglesia? Tenemos a Jesús como ancla. Él es inconmovible, Él no se mueve. Mientras estemos anclados a Él, sí es posible vivir una vida recta y santa. Porque a veces es la excusa, es que es imposible.
es que no pude controlarme. Pero mientras tú entiendas, primero que nada, que tu ancla es Cristo, que tu fundamento es Jesús, que todo el peso recae sobre Él, vas a entender que no es en tus fuerzas dejar ese pecado, que no es en tus fuerzas dejar de ver tal cosa o dejar de hacer tal cosa o dejar de decir que sí a tal tentación. Tenemos que entenderlo. Esto es esperanza, esto es gracia, esto nos debe de animar. Todo el peso recae sobre Él y Él me ayuda. Yo estoy construyendo, pero todo cae sobre Él, es su fuerza. Entonces sí es posible vivir una vida recta y santa. Y no solo eso, sino que podemos vivir una vida emocionante y sobrenatural. Vivir anclados a Jesús no significa que no vas a poder hacer nada, porque a veces me topo con cristianos en que piensan que la vida cristiana es aburrida, porque estar anclado a Jesús es como quedarte en un solo punto y que no puedes hacer nada y ves a todos corriendo. Ese es el engaño del diablo. Es totalmente lo opuesto. La gente que cree que vive una vida libre, tú eres cristiano, no tienes libertad de nada. A mí me impactó mucho lo que Roberto Quintanilla una vez compartió de lo que le pasó a él. Él es pastor de jóvenes de la vida, y me impactó lo que él contestó. Y yo creo que Dios le dio una sabiduría y el Espíritu Santo le inspiró a contestar, de que le habían dicho, no, de que tú cristiano, no sé qué, de que tú no eres libre. Y él le dije, ¿cómo que no? De que sí, es que tú no puedes tomar. Y él, ni que tuviera tapada la garganta o algo así, como para que no pase, ¿verdad?, el alcohol o algo así, que no pase la bebida. Dice, al contrario, yo soy libre y puedo decir que no a esas cosas. Tú estás inundado en eso, tú estás en ese pozo y de ahí no puedes moverte. Uno cree que está libre, uno cree que o sea, estoy hablando del mundo, para que realmente entendamos y que sepas y que no te sientas mal, porque a veces me da cosa ver a cristianos como que, es que creen que son raritos o cualquier cosa. No, tienes toda la fuerza del Señor, puedes hacer todo en Él, tienes la victoria, y aun cuando sí te hayas encontrado en problemas y todo, en el nombre de Jesús, hoy vas a cambiar tu vida y te darás cuenta de que tienes la fuerza de Cristo para poder decir que no hay tantas cosas. Pero el mundo cree que es libre, pero en realidad está en el pozo y cavando. Está ahí y por presión social no dice que no, y por quedar bien o por tal cosa acepta y acepta y acepta. Pero un cristiano es libre de decir no, y estar anclado a Jesús te da una libertad. Y mira, tú corres de par en par, tú corres a todos lados, vives una vida sobrenatural en Cristo. ¿A poco no te anima todo esto? Al contrario de estar aburrido y en un solo punto, corres de un lado a otro en la libertad de Cristo, con su fuerza y su poder. La esencia, como digo, el ancla, el fundamento, el peso, la base, fluyen de Cristo hacia arriba. Es Él quien hace crecer la planta, es Él quien hace crecer la semilla. Y tenemos que recordar que Él es el principal aquí, la principal piedra del ángulo. Él es el primero, Él es la primicia. ¿Y qué quiero decir con eso? Que nadie, di conmigo, nadie puede jactarse de su obra, porque los fundamentos son Jesús. El fundamento es Jesús. Nadie puede jactarse de su obra, porque como estás viendo, el peso recae sobre Cristo, la fuerza es de Cristo, el evangelio es de Cristo. A Lucifer se le botó la canica, se le zafó un tornillo, y de repente, de pensar de que él era un reflejo, o sea, él reflejaba la gloria de Dios y todo, empezó a verse a sí mismo de que, wow, estoy bien guapo y tengo tantos instrumentos y hago tantas cosas. Y ahí fue cuando, ¡pum!, cayó. Y eso nos puede pasar a veces, de que de repente te empieces a ver a ti mismo. A esto mismo se refiere con lo de, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y que empiezas a ver como que ya las cosas más superficiales. Lo más importante de la obra de la construcción es que será para la gloria de Cristo. Eso es lo más importante de la construcción.
No se trata de que tú seas perfecto y que pienses que tú y tus obras son las que te han sostenido. Quiero enfatizar eso porque a veces caemos en eso. Ya estás viviendo una vida cristiana madura, avanzada, y empiezas a verte a ti mismo como si tú fueras quien hizo todas las cosas, pero no es así. No fueron tus méritos, no fue tu estudio, no fue tu, qué sé yo, así como tus capacidades. Él fue quien te dio las capacidades, Él fue quien te dio la fuerza, Él fue quien te dio amigos, Él fue quien te dio esperanza, Él fue quien te dio llamado, propósito. Y cuando tú veas que ya estés en el 30º piso, 50º piso, 100, el piso que sea, que tú mires para abajo y digas: gloria a Dios que me he mantenido firme hasta ahora. Que yo veo y ya estás en un rascacielos, viviendo una vida cristiana. No estoy hablando de algo Hollywood acá como que estás así frente a las naciones y 1 millón de personas y cáiganse y que se caigan. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tu vida cristiana, de que todo lo que he vivido, lo que he sufrido, lo que he dejado para la gloria de Cristo. Veo el edificio y está bien bonito, es para su gloria. Gracias, Cristo, porque he llegado hasta aquí gracias a ti. ¿Dónde está Ana Elena? ¿Me puedes ayudar contigo? Y algo práctico a lo que yo puedo decirte que puedes poner este concepto es que cuando vayas a hacer algo, ¿sí? Cuando vayas a hacer algo, asegúrate de que eso que quieres hacer está anclado en Jesús. Es decir, que Jesús sea la base. Como, por ejemplo, no sé, tú dices: no, es que quiero hacer un ministerio en línea, quiero hacer un ministerio en internet, o quiero hacer tal cosa. Asegúrate de que Jesús sea el ancla, de que Él sea la base, porque a veces puede llegar a suceder de que examinas y te das cuenta que la base o lo que tú querías era pues sentirme bien de hacer algo, o que me vean, o que vean que soy un buen cristiano, y esos fundamentos tarde o temprano van a colapsar y todo se va a derrumbar. Y la Biblia lo dice. ¿Con qué tipo de materiales estás construyendo? En el ministerio, pero también tu vida cristiana. Cuando pase por fuego, ¿va a prevalecer? Jesús es quien da gracia, Él es quien da aliento de vida, Él es quien da fuerza para hacer todas las cosas. Tienes que creértela para poder avanzar y estar anclado en Él. Y es más, a esto se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estamos viendo el edificio, es Cristo, el fundamento y todo que hay sobre Él. Esfuérzate en Jesús, esfuérzate en el fundamento, es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Sí está hablando de que tienes que esforzarte para vivir una vida cristiana. Esfuérzate, pero no te esfuerces en tus fuerzas. Pablo es muy claro: no te esfuerces en tu gracia, porque eres bien bueno en hablar, o sea, eres bien bueno tocando, hablando, diciendo tales cosas. No, esfuérzate en la gracia, que estás parado sobre la roca firme. Esfuérzate en Él. Hay una frase que nos gusta a Karen y a mí, de Charles Spurgeon, que es uno de mis héroes, y hace rato se me olvidó decir algo, así que de repente, o sea, tenemos bastantes héroes y todo, y antes jugábamos unos amigos y yo de que, no, yo aquí tengo un tatuado a John Piper, y aquí tengo a Paul Washer, y aquí está Javier González en mi corazón, Pastor Javier González, Alejandro Escobedo, Enrique Bremer, y Wayne Myers también por ahí. Pero lo que me encanta de cada una de esas personas y del apóstol Pablo y los discípulos es que todos apuntan a Cristo. Por eso los admiro, por eso me encantan, y por eso quiero decir esta frase que, híjole, me vuela la cabeza. Dice, lo voy a decir en inglés y luego en español. Dice: I've learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. En español es como decir: he aprendido a amar la ola que me arrastra a la roca eterna. En inglés dice más como besar,
darle un beso a esa ola que me arrastra a la roca eterna. Esa es una frase de Charles Spurgeon. He aprendido a amar la ola que me arrastra hacia la roca eterna. Ser arrastrado no se siente rico. Ser arrastrado no se siente bonito muchas veces. O sea, estás arrastrado y puede dolerte, pero he aprendido a amar esa ola que me está arrastrando hacia el lugar correcto. Que a veces duele. Sí duele a veces decidir de que no, pues no voy a hacer tal cosa porque perjudica mi convicción como cristiano. Pero ahí, mi amado, estás poniendo el mejor material en tu casa. Estás poniendo piedras preciosas que cuando venga el fin de los tiempos y Jesús venga con fuego y con poder, ¡pum!, y va a prevalecer esa construcción y tú serás recompensado. A veces no es fácil vivir la vida cristiana, pero no sabes lo contento que pones al Padre al ver cómo te pareces más y más a su Hijo Jesucristo. No sabes lo contento que pones a Dios. Imagínate, no compares un deleite momentáneo con el deleite de saber que pusiste una sonrisa en el rostro del Padre al parecerte más a su Hijo amado, en quien se complace. Decir, imagínate, yo quiero llorar a que diga, ¿ya viste a David? ¿Ya viste? ¿Ya viste a Josué? ¿Ya viste a Cristian? ¿Ya viste a Edgar? Que le diga a los ángeles que tenga un concilio ahí con los ángeles, como llegó a hacerlo con Job. Y Dios tenía un plan perfecto con Job y ¡pum! Tuvo de las mayores revelaciones que me encantan, como tanto lo digo, de que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero imagínate ese concilio en el que está la Trinidad, que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y hablando de ti. ¡Wow! Se parece más a ti, hijo. Se parece más. Me encanta, me complace su vida. Está edificando con materiales de calidad, porque están basados en ti mismo, Jesús, ¿verdad? Todo lo que hagas en esta tierra con buenos materiales va a prevalecer cuando sea probado por el fuego. Y como te dije, ponme mucha atención. Aprende a amar los procesos. Aprende a amar los procesos, aun cuando te duela. Aprende a amar el proceso aun cuando te duela. No comprometas tu largo futuro por un deleite pasajero y momentáneo. No comprometas tu largo futuro glorioso teniendo recompensas eternas con Cristo por un fin de semana en X lugar con X persona haciendo X cosa. No comprometas. Aprende a amar el proceso. No hay mayor deleite que ser conformado a la imagen de Jesús. Encuentra el deleite en Él, no en lo que piense la otra persona de ti mismo, mucho menos el mundo de ti mismo. ¿Quién es tu ancla? Jesús es mi ancla. Nada más para terminar, si se fijan, Jesús como ancla te ayuda a permanecer firme. Yo me doy cuenta que la he regado, que he creído que yo tenía que hacer esto y el otro para dejar esto y para tomar esta decisión, porque no tenía idea de que Él era mi fundamento en esta construcción. Pero yo no sé tú, pero yo siento en lo espiritual como que un velo se cayó de una mentira, o como que todo esforzándote con tus propias fuerzas, pero ahora entiendes que Él es quien te da la fuerza y el poder y para hacer tal cosa. Cuando tú lo pones en sus manos, créeme, te va a ayudar. Él es el ancla que te va a ayudar a permanecer en santidad. También Él es el ancla que cuando estén todas las cosas bien, no te desvíes. No creas que tú eres la última coca en el desierto. No creas que tú fuiste o que fueron tus méritos. Y te lo digo porque yo sé que de aquí van a salir predicadores, evangelistas, maestros, gente empresaria, gente
como autoridad. Y no importa dónde estés, que nunca se te olvide que todo fue gracias a Él. El Señor es quien te da la gracia, la fuerza. Él es quien te provee. Él hace todo. Me encanta cómo Karen también a veces lo ha dicho, de que Él es el que te llama, Él es el que te viste, Él es el que te da llamado, Él es el que te enseña, que te instruye, que te corrige, que hay tantas cosas, que te conforma, que incluso Él mismo hace que tú puedas decirle Señor, tantas cosas, y al final te recompensa. O sea, Él hace todo. Él te dice, hace todo, o sea, te fortalece para hacerlo, y tú de que sí, y estás como un niño, yo me imagino. Es como esto, como cuando yo le doy dinero a Karen para que me compre algo a mí. O como un niño, así, no sé, me imagino. Imagínate cuánto se derretiría el corazón de un padre de que da dinero al hijo y el hijo lo que hace con ese dinero es comprarle algo a su papá. O sea, era su propio dinero y le compró algo a él mismo. Así se derrite el corazón del padre. Cuando tú vas y lo inviertes todo en Él y Él es quien te está recompensando a fin de cuentas, todo lo hace Él. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos orando? Y quiero que Karen me ayude a pasar unos stickers que imprimimos para ustedes, para que no se les olvide. He aprendido a amar la ola que me arrastra hacia la roca eterna. He aprendido a amarlo. He aprendido a amar los procesos. Eso es lo que también se refiere a Santiago. Alégrate cuando te encuentres en diversas pruebas. Es lo que quiere decir. Ánclate en Jesucristo. Y cuando te duela, no importa. Gózate en medio de las pruebas. Y yo quiero orar que eso esté tatuado en tu corazón, que esa esencia esté en tu corazón. Y todo lo que leímos de 1 Corintios 3, del 1 al 15, también se tatúe en tu corazón. Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu esperanza, te damos gracias por tu fuerza, por tu poder, por tu amor, por tu cuidado. Te damos gracias, Cristo, porque tú eres quien nos ayuda a edificar. Todo recae, todo el peso está en ti. Tu yugo es fácil y ligera tu carga. Todo lo que yo haga está con tus fuerzas, Señor. Yo te pido que cada uno de mis hermanos entiendan eso y que vencer el pecado es con tu ayuda. Que decir no a la tentación es con tus fuerzas, es con tu ayuda, Señor, no con las nuestras mismas. Yo te pido, Señor, que este fundamento y esta ancla inconmovible esté verdaderamente en cada corazón, Señor, que penetre cada corazón y que cada uno esté fundamentado en ti, Jesús. Pero también te pido que cuando estemos avanzados, que cuando todo aparentemente esté bien, que no nos movamos tampoco y que no salgamos de este fundamento y esta ancla y que pensemos que nosotros mismos fuimos lo que hicimos todo. No, Señor, yo te pido que permanezcamos en humildad y sepamos que no importa lo grande, lo lindo, lo hermoso, lo brilloso y glorioso que sea el edificio, es para tu gloria y para toda la eternidad. Lo que construyamos aquí en la tierra y que prevalezca para la eternidad estará dando gloria constante por la eternidad. Señor, que tengamos una visión de lo eterno, no de lo momentáneo, no de lo que yo tengo a 1 metro de mi nariz, no lo que yo tengo aquí en mis narices. Yo quiero ver y quiero que cada uno veamos con visión eterna, con unos ojos más abiertos, viendo la imagen completa, no solamente de que, voy a perder tal cosa. No, Señor, que lo veamos con la imagen completa, con tus ojos, y que sepamos que estamos deleitando tu corazón. Te amamos, Señor. Te bendecimos. ¿Por qué no nos despedimos con la canción de la de Sublime Gracia? La que tocaron ahorita. Sí, la cita rota.
se pierda esto. Vamos a adorar a Dios con esta canción que se asemeja a lo que compartimos ahorita. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy Es quien libre llena. en ti.
malo, si has cometido pecado y todo eso, entiende que Él te perdona y pide que Él te arrastre hacia Él mismo. Que tú verdaderamente estés fundamentado, que estés anclado ante el verdadero cimiento, ante el verdadero fundamento que es en Cristo. Pero pídele que te ayude a renovar y a edificar bien este edificio. Tú pídele en tu lugar secreto, en tu casa, donde estés, pídele perdón y pídele: Señor, ayúdame, y es más, arrástrame hacia ti mismo. Yo quiero estar ahí. He aprendido a amar ese proceso. Así que no te preocupes, encuentra la esperanza, pero sí identifícalo.